Bien, dicho esto, yo quiero quiero contarte. Recién hablábamos con Sergio, es un tema que siempre hablamos, que a mí me desespera porque no encuentro una respuesta. Es increíble, ¿no? Y tampoco calificativos. Quiero tener el calificativo más feo y no me sale porque no es comparable a un animal, no es comparable a una bestia, no hay palabras. Vamos a hablar en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A ella le vamos a pedir que nos ayude un poquito. Nada, tiene una preparación que yo al menos no tengo y por eso vamos a ella, que es Lucy Caballero, doctora en Ciencias Sociales, investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Lucy, me llamo Oscar Urquera junto a Sergio Rosso. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, gracias por darnos bolilla un ratito y tratar de reflexionar en este día. Las muertes siguen. Yo, como comunicador y de hace muchos años, Lucy, no encuentro respuesta. En sí, nada, escucharte por donde vos quieras empezar, Lucy. Bueno, venimos de un acto que se hizo en la puerta de tribunales, justamente por lo que decías en la introducción, en el marco del Día Internacional, ¿no? Que eso también es a resaltar. Hubo actividades en muchos países por la erradicación de la violencia por razones de género, que, como vos decís, es una problemática que tiene su complejidad y obviamente su continuidad a lo largo del tiempo, más allá de que el desafío también está en reconocer los cambios que sí vamos instituyendo como movimiento. Y hoy estábamos hablando de la cifra, ¿no? Un femicidio cada 34 horas es lo que está marcando el registro de femicidios desde el 1 de enero del 2022, lo cual habla de que es un fenómeno estructural. No es solamente un problema cultural, sino que también hay situaciones, hay bases económicas, ¿no? Que también determinan de alguna manera que las mujeres estén expuestas a mayores niveles de vulnerabilidad y sobre todo a una imposibilidad de tener autonomía económica para salir de las situaciones de violencia. Y lo que vemos es justamente que hay avances en muchos planos, pero que sin embargo el fenómeno se mantiene estructuralmente. Y creo que el desafío que hemos puesto desde los feminismos en los últimos años es tratar de abordar la violencia desde muchos ejes, ¿no? Tratando de interseccionarla también con las cuestiones económicas, con las cuestiones políticas, sociales, y entonces es un fenómeno que hay que atacarlo desde varios planos. Bien, Lucy, lo que vos estás contando es, digo, a fines prácticos, digo, una mujer que está sufriendo de alguna manera violencia física, hay muchas veces que no puede irse de la casa por cuestiones económicas. Exacto, eso es lo que nosotros ahora estamos viendo como mayor gravedad, ¿no? Es lo que está pasando con mayor gravedad. Digamos, esto lo que dicen los feminismos no está separado de la coyuntura, ¿no? Bien. Estamos viendo que hay un empobrecimiento generalizado, una crisis económica que pega muy hondo y que eso en los barrios se ve, además con un incremento de la violencia, ¿no? Una violencia social en general, pero que también es una violencia que sobre todo se expresa en las casas, ¿no? Y que se manifiesta justamente en una precarización de los vínculos familiares, pero que hace que esas mujeres que quieren salir de la situación de violencia, hoy por hoy, por ejemplo, sea imposible encontrar una vivienda en alquiler, sea imposible obtener un trabajo en condiciones que te permitan sostenerte. Hoy mismo una familia tipo ya con trabajo formal no está pudiendo sostenerse incluso en una unidad familiar. Claro. Bueno, imagínate lo que es pensar en una mujer que teniendo que sostener un alquiler o la manutención de los hijos para salir de una situación de violencia. Eso es lo que estamos viendo con mayor preocupación, son las consultas que más nos llegan. No hay recursos económicos para salir de las situaciones de violencia. No alcanzan y obviamente esto se ve atravesado por la situación económica, ¿no? Sí, yo quiero creer que, a ver, vos estás en el día a día, cuando decís no hay, seguramente es porque no les llega, pero me parece que dinero hay en este país como para redireccionar en cosas tan urgentes, tan debido a muerte por momentos. Digo, bienvenido al ministerio,
me parece que es una impronta muy interesante, visibiliza, da institucionalidad, pero creo que nos falta desde el Estado / gobierno, es una opinión personal, Lucy, no sé si conciencia, un meter más ahí. Me parece que este dato que vos estás dando, que cada 30 horas, 35 horas hay un femicidio, es una locura y no viene bajando la estadística. Digo, estamos repitiendo cosas. Sí, obviamente hoy uno de los ejes era justamente esto que vos decís, ¿no? Decirle claramente al Estado que es necesaria más inversión en la erradicación de las violencias. Hubo muchos avances, obviamente, el Ministerio sirve de muchas maneras, pero necesitamos más recursos para poder prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pero desde muchos ámbitos, ¿no? Más dinero en educación sexual integral, más dinero en ayudas económicas que permitan salir de una situación de violencia, más inversión en vivienda que permita, por ejemplo, que quienes están en una situación de violencia puedan irse a vivir a otro lado, que no necesariamente sea un refugio, ¿no? Entonces necesitamos más inversión. Obviamente estamos en una situación en la que los recursos del Estado están muy limitados, pero bueno, esto no es solamente un fenómeno en Argentina, sino que a nivel regional se está hablando de cómo, por ejemplo, el fenómeno del endeudamiento de los estados hace que falten recursos para atender estos problemas que son de primer orden. Claro. Clarísimo. Lucy, ¿y qué es lo que más falla? ¿La prevención, la protección, el enjuiciamiento, todo junto? ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar? Yo lo que veo es que justamente por eso es la decisión que tomamos entre casi 80 organizaciones de ir a tribunales. Por supuesto que hay un fenómeno que es de prevención, ¿no? Que tiene que ver con qué sucede cuando alguien da una alerta, ¿no? Cómo aparece el Estado en esas mujeres que ya dan una... Bueno, teníamos el caso de Úrsula hace un año que fuimos también a tribunales, que había denunciado de 1000 maneras y en ningún lugar le habían dado autoridad a lo que estaba contando. Claro. Entonces, creo que fallan muchos niveles de los circuitos. Digamos, hay mejoras, por ejemplo, las líneas de atención telefónica que están disponibles a 144, pero por ejemplo, cuando una mujer está en una situación de violencia de género, tiene que ir a denunciar, por ejemplo, a una comisaría. Generalmente ese lugar no es un lugar donde es hostil e incluso se la revictimiza, y la peor instancia es la del Poder Judicial. Eso es lo que fuimos a decir hoy, que es el poder que menos ha sido permeable a los cambios que ha propuesto el feminismo en las instituciones, es el poder más antidemocrático. Qué terrible, terrible. Exacto, es un poder donde se reproduce de manera impune lo peor del patriarcado. Lo vemos incluso en el caso de la investigación del intento de magnicidio de la vicepresidenta, ¿no? Bueno, si eso le pasa a la vicepresidenta, imagínense a una mujer que va a denunciar un violento. Sí. No, tremendo. Sí, Lucy, lo último, cuento a la agenda aquí en Radio Con Vos. Estamos charlando con Lucy Caballero, es doctora en Ciencias Sociales, investigadora de la Universidad del CONICET, a propósito de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y ustedes escuchan una marcha importante frente a los tribunales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no solamente aquí, sino en el mundo y en otros puntos también de esta Argentina. Pero, Lucy, esta es una desesperación personal, un punto de ignorancia mío. ¿Por qué los tipos hacen esto? ¿Por qué los hombres, por darle un nombre rápido, llegan a esto? ¿Por qué desaparecerla? ¿Por qué matarla? Bueno, hay obviamente muchos estudios sobre este tema. Sabemos que el patriarcado es una estructura de muchísimos años, que además se combina, ¿no?, de manera particular con el sistema económico en el que estamos. Y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Es también la forma en la que se trata de imponer una autoridad, ¿no? Que se trata de imponer una autoridad y que se mantiene un orden de jerarquías. Un orden de jerarquías que cuando se ve desestabilizado porque alguien muestra señales de autonomía o porque muestra cierta desestabilización de ese orden jerárquico, bueno, genera una reacción patriarcal que
que se puede expresar en insultos, que se puede expresar en amenazas, pero que en algunos casos llega, ¿no?, a la instancia en la cual se decide que quitarle la vida a otra persona. Creo que son múltiples causas, ¿no? Estamos socializadas y socializados en una sociedad patriarcal que tiene ciertas jerarquías que además están ensambladas obviamente con el sistema económico, ¿no? Pensemos también cómo las cifras de femicidios también se elevan cuando, por ejemplo, hay fenómenos como desempleos masivos, ¿no? Como generalmente esa frustración que siente el hombre quizás por no poder asumir el papel de proveedor en las casas, muchas veces eso se termina descargando hacia una par, ¿no? Es un fenómeno, digamos, que está relacionado con muchas variantes, pero que estructuralmente es un sistema de jerarquías que cuando se ve amenazado genera este tipo de reacciones. Por eso nosotras discutimos y peleamos con la idea de los locos sueltos, con la idea de los enfermos, con la idea de los problemas mentales, sino que lo que sucede ahí es que la reacción se genera por un orden de cuando se pone en duda un orden de jerarquías. Claro. Lucy, la última, ahora sí. Hay una problemática que tiene una consecuencia directa, que son los hijos de esas mujeres, que muchos padres terminan presos, algunos no se hacen cargo. Digo, pensaba en lo que decías antes, el Estado, digo, ¿cómo debe llegar el Estado ahí, a ese lugar? Sí, hay... en ese caso, digamos, hay vigentes ciertos, en este momento, subsidios que permiten que esos chicos sean de alguna manera reparados económicamente, pero por supuesto que es insuficiente, y ellos, las infancias y las adolescencias, nosotras siempre decimos, son las primeras víctimas de estas situaciones, ¿no? Crecen en hogares donde hay violencia, y generalmente el hombre que ejerce violencia pone también a los hijos y a las hijas en el medio de la situación como forma de chantaje. Claro. Entonces también es un tema que tiene que ser abordado desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué pasa con esos chicos que crecen en esos hogares violentos? Y por eso, bueno, justamente, ¿no? La necesidad de mayores recursos, pero también de, por ejemplo, algo que pasa inadvertido, pero la educación sexual integral en las escuelas es muy importante. Es una instancia donde las niñas pueden decir muchas veces lo que sucede en sus casas, ¿no? Pueden dar ahí señales de alerta, y por eso también la necesidad de generar esas instancias colectivas que muchas veces permiten prevenir, ¿no? Que dan espacio para que se generen señales de alerta. Qué bien, qué bien. Gracias por la claridad, por el aporte, Lucy. Seguimos en contacto, te mandamos un abrazo y bueno, nada, no hay que bajar los brazos, ¿no? No, seguimos en la lucha, y bueno, muchas gracias por el interés y por visibilizarlo. Un gran abrazo, Lucy, gracias. Abrazo. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Lucy Caballero, doctora en Ciencias Sociales, investigadora de la Universidad de Buenos Aires. A propósito de todo lo que escuchaste, nada, cómo me gustaría tener el poder de la palabra para decir, che, para un poco, dejate romper las pelotas, ¿no? Qué tremendo. Pero todo. Parece que no es tan fácil o tan sencillo. No, la verdad que me quedo con lo que dijo, entre tanta claridad, dónde están las fallas y el Poder Judicial como primer lugar, ¿no? Qué tremendo es eso. El lugar patriarcado por excelencia. Tremendo. ¿No? Barra machista, ¿no? Pero totalmente. Que incluye a las mujeres también. Donde deberían ser más escuchadas. ¿No? O impartir justicia, ¿no? Exacto. Muy buena nota, Miguel. Va por vos.